Bien, entonces voy a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo y selecciono donde tengo planos. Selecciono el plano de arquitectura y aquí es importante definir la unidad en la que está dibujada el plano. En este caso tenemos la unidad dibujada en 1 metro, es decir, que si yo hago una línea en AutoCAD y reviso, 1 metro es igual a una unidad de AutoCAD. Esto va a depender de cómo esté dibujado y yo por eso tengo que revisar previamente en el AutoCAD cómo están dibujados, en qué escala. ¿Okay? La planta, por ejemplo, los muros son de 15. ¿Cómo sé que está dibujado a 1 metro? Porque yo, si lo mido, eso mide 0,15. Si estuviera en centímetros serían 15, si estuviera en milímetros serían 150 y así sucesivamente. Entonces en este caso es 1 metro. Ok, y acá tengo que insertar el archivo. Voy a seleccionar aquí el punto de origen que es la X y le doy clic izquierdo. Acá le doy a saltar todo. Ok, y ahí se ha insertado. Entonces, como no aparece nada, voy a hacer doble clic en la rueda del mouse para ver todo el dibujo. Y aquí vemos que se han insertado ya los planos de arquitectura. Ahora vamos a arrastrar esto para que coincida justamente este vértice aquí, que yo lo estoy activando con la tecla Q, activa todos los puntos rápidamente. O también puedo dejar el mouse y automáticamente me va a detectar ese punto. Entonces, botón izquierdo y se va a abrir acá la paleta flotante, esta que aparece aquí. Yo la puedo mover y necesito utilizar esta función que es la de arrastrar. Y ahora luego voy a regresar al punto de origen para tomar como ese punto de referencia y moverlo a acá. Ven que ahí queda exactamente donde yo quería. Ahora lo que nos falta es ajustar, porque yo no quiero que se vea todos estos elementos, lo cual me consume recursos en mi computador. Entonces selecciono aquí este nodo, este punto negro, y utilizo esta herramienta que se llama ajustar marco de la paleta flotante. Y dejo solamente visible la porción del plano que me interesa que se muestre en la hoja del plano cuando empiece a trazar, ¿ok? Voy a dejar solo esta lámina. Bien. Luego vamos a repetir lo mismo con la estructura. Estructura, una nueva hoja de trabajo independiente. Voy a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo y selecciono esta vez la estructura. En este caso, está dibujado en otra escala, por lo tanto vamos a seleccionar milímetros. Está dibujado esto en centímetros. Y le doy 10 a 1. ¿Ok? Como aparece acá en pantalla. Esto es para que los muros también me queden al igual que en la misma escala que de arquitectura, es decir, en metros. Le damos a colocar los mismos pasos, seleccionamos el origen y le damos a arrastrar. Como yo me cercioro de que esté esto en metros, selecciono aquí, aprieto la tecla Q, voy a medir desde este punto a este punto y si se fijan dice 0,14. Entonces está bien. Eso lo hice con la herramienta de acá que se llama medir o también pueden hacer clic con la letra N. Selecciono el plano, entonces tecla Q, arrastrar y hago calzar el vértice del muro con el punto de origen para que quede igual que los otros planos. Y aquí también ajusto el marco para mostrar solo lo que me interesa en la hoja. Bien, tengo listas mis dos hojas de trabajo, entonces ahora vuelvo al navegador de proyecto, en el piso, nivel de piso terminado. Doble clic y
les recomiendo acá arriba mantener cerradas las pestañas que no estén utilizando para que también optimicen el uso de recursos de su computador. Bien, entonces ahora, ¿cómo hago que se vea el plano de AutoCAD? Voy a ir a hojas de trabajo. En este caso quiero primero empezar por la arquitectura. Botón derecho, mostrar como trazado de referencia. Y fíjense que aquí ya aparece el plano. Esto yo lo puedo modificar. Aquí en trazar hago clic en la flecha y luego trazar y referenciar. Y le puedo cambiar el color y también, por ejemplo, si quiero que sea más fuerte o más opaco, más translúcido, quiero que esté por encima o por debajo de los muros que voy a ir trazando. Bien, tenemos ya lo que es la arquitectura. Entonces vamos a empezar a trabajar con la primera herramienta que serían los muros. En la paleta izquierda nosotros vamos a tener acá tres secciones principalmente. Diseño, punto de vista, que es donde yo voy a hacer los alzados, la vista de corte, que es la de sección. También puedo la hoja de trabajo, ¿cierto? Detalle de cámaras para el tema de renderizados también. Y finalmente todo lo que es documento que tenemos líneas, inserción de cotas, en realidad distintos elementos de acotado, de texto y líneas para generar, por ejemplo, algún detalle como de escantillón. Podríamos utilizar eso o insertar una imagen, también una figura. Bien, entonces en diseño vamos a utilizar esta herramienta que es la de muro. Y acá van a cambiar, fíjense que todas las barras superiores, la barra de herramientas, que es también deslizable con la rueda del mouse. Y todas estas opciones que se están mostrando acá, yo las voy a tener disponibles de forma más detallada en la parte acá que se llama diálogo de definiciones, que se puede abrir con este botón o con control T. Bien, entonces acá yo voy a tener el modo de personalizar todas las opciones del muro. Por ejemplo, vamos a partir desde el vínculo de origen y superior, inferior y superior, es decir, desde donde parte el muro y hasta donde termina. ¿Cuáles son sus restricciones de altura? Es importante que esté vinculado, ya que nos va a permitir optimizar cuando nosotros queramos hacer algún cambio en el trabajo. Por ejemplo, si cambia el nivel de piso de 2,40, cambia a 3 metros, yo no tengo que modificar cada muro por separado y subirle esos 60 centímetros, sino que ya al estar vinculado, voy a definiciones de piso, le cambio la altura de piso de 2,40 a 3 metros y se va a actualizar. Aquí voy a seleccionar el tipo de muro, vamos a seleccionar que es un muro simple y el material, ¿ok? En este caso, el trabajo, el proyecto que estamos realizando de la sede social es de ladrillo. Voy a seleccionar ladrillo estructural y acá yo voy a modificar el espesor, que es 0,15. Bien, vuelvo al diálogo de definiciones. Eh, Otra cosa importante aquí es en la parte inferior donde dice las capas. Las capas, ¿cierto? Va a ser, al igual que en AutoCAD, como los layers, son grupos de elementos que yo voy a agrupar y que puedo desactivar o activar su visualización. En este caso, yo lo voy a asignar a la estructura muros. Lo ideal es que cada elemento tenga una capa específica, es decir, una capa para los muros, una para techumbre, otra para vigas, otra para pisos, otra para cielos y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, temporalmente desactivar toda la vista de los muros, voy y desactivo esa capa. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí en favoritos, que es en la estrella, voy a guardar, aquí yo tengo los muros que vienen por defecto en Archicad, pero puedo guardar este que estoy creando de ladrillo. Entonces voy a ir aquí en la parte inferior, donde digo la estrellita con el más, y voy a guardar un nuevo favorito que se va a llamar ladrillo espesor de 0,15 metros. Y aquí fíjense que ya se guardó. Doble clic y ahí ya me aseguro
de que guardo este tipo de muro para no tener que estar configurándolo cada vez. Es muy importante trabajar siempre, acostúmbrense a trabajar con los favoritos. En caso de que yo hiciera, por ejemplo, después un cambio aquí en el espesor, en el material, en lo que sea, realizo el cambio en esta paleta y luego tengo que ir a actualizar aquí, redefinir favorito, y ahí se va a aplicar los cambios. Ok, entonces ahora empiezo a trazar los muros. Para trazarlos, fíjense que el cursor se empieza a poner como una cruz en su puntero. Y tengo acá en el método geométrico distintos métodos para trazar los muros. Es decir, puedo trazar un muro por separado, o si selecciono manteniendo el clic ahí, también tengo el método encadenado, que es decir, que va haciendo una progresión de muros. Cuando termino le pongo OK y se seleccionan todos. Hago un recorrido. Existen otras opciones, como por ejemplo hacer un rectángulo de esta forma con dos puntos, el alto y el ancho, o desde dos esquinas, de aquí a acá, para hacer habitaciones, por ejemplo. Las otras dos son muros curvos, trapezoidales y con el método geométrico poligonal, en el cual yo siempre tengo que llegar al mismo punto para cerrar. Por ejemplo, para hacer un muro con un perfil un poco más extraño. En general, uno siempre ocupa la primera opción, la de recorrido. Ok, entonces vamos a volver a trazar. Selecciono mi método geométrico y aquí tengo que empezar a trazar el muro. Fíjense que si yo tomo ese punto de referencia, el muro va quedando desfasado. ¿Cómo puedo cambiar eso? Con la letra C voy a intercalar si voy desde la cara exterior, en el centro o en la cara interior. Fíjense que también lo puedo cambiar acá en la ubicación de la línea de referencia, haciendo clic aquí o también en este botón. Voy a comenzar a trazar entonces. Aquí en Archicad tengo que trazar todos los muros independiente de si hay una puerta o una ventana, porque después cuando yo inserte ese elemento, ahí se va a realizar el vano. Y aquí ya termino de cerrar y ya se han creado los muros perimetrales. Si quiero volver a, por ejemplo, a utilizar este muro, puedo presionar la tecla Alt y es la herramienta del gotero, que es decir, que yo absorbo las propiedades de este muro y empiezo a trabajar con la herramienta. También puedo utilizar aquí este icono, que es el de absorber parámetros, y empiezo a trazar un muro con la misma estructura que estaba absorbiendo los parámetros. Ahí botón derecho y OK. Bien, entonces ya tengo los muros y están en la capa muros. Yo quiero ver ahora cómo se asigna esto en el 3D. Aprieto la tecla F3 y voy a cambiar a la vista 3D. Si aprieto F2, vuelvo a la vista de planta. Ok, entonces aquí, por ejemplo, fíjense que ya tengo todos mis muros vinculados, ¿cierto? Aquí donde puedo observar que tengo el nivel de piso de origen y el de techumbre. Entonces, por ejemplo, si por haberse motivo se tiene que hacer un cambio en la altura del muro, yo, si tengo este muro no vinculado, voy a hacer un cambio en la definición de piso y voy a decir que la altura de piso es 2.4. Le voy a dar OK. Y fíjense que se actualizaron todos los muros a excepción de este que estaba como no vinculado. Entonces esa es la importancia de poder parametrizar correctamente y configurar los muros y todos los elementos cuando los estén trazando. Ahí, por ejemplo, yo lo vinculé a techumbre, pero no ha bajado. ¿Por qué? Porque aquí al lado hay desfases. Y estoy dándole un desfaz de 60, además del nivel de techumbre. Si yo lo dejo en 0, ahí va a quedar tal cual.
Ahí podemos apreciar, ¿cierto? Punto 6 o si lo dejo en 0. Pero siempre referido al nivel. Es decir, si el nivel baja 40, adicional a eso yo le estoy dando 60. Bueno, entonces, eso con respecto a lo que es la herramienta muro. Fijarse siempre que esté en la capa muros, ¿cierto? Y vamos a proceder ahora a revisar lo que son la herramienta viga y pilares. Bien, vamos a pasar ahora a mostrar como trazado de referencia la estructura. Y voy a hacer mediante la herramienta trazar que hacer clic en esta opción que dice referenciar arriba para que el AutoCAD quede por encima y yo pueda ver los pilares. Bien, con esta ubicación entonces voy a la herramienta pilar, que es esta que está acá, la selecciono y vamos a ir al cuadro de definiciones. Ahora voy a proceder a definir mis pilares. Para ello voy a volver y voy a revisar aquí las secciones típicas de pilares. Voy a crear el pilar 1 que es de 20 por 14 de hormigón armado. Entonces vuelvo a pilar, cuadro de definiciones, también puedo hacer control T y voy a cambiar aquí donde están las secciones del pilar. Voy a desactivar esta opción de dejar las dos medidas iguales y el alto va a ser de 20 y el espesor es de 15. Ok, ahora voy a seleccionar aquí en la parte de eje de referencia del núcleo una esquina que va a ser la esquina desde donde yo le voy a hacer clic cuando inserte el pilar. Si lo tengo ahí al medio significa que voy a seleccionar el eje. Entonces tendría que hacer clic donde se encuentran los dos ejes para insertar el pilar. Yo generalmente lo voy a referenciar desde la esquina. Luego voy a ir a la parte de segmento y en esta parte voy a seleccionar, aquí puedo cambiar el perfil, por ejemplo si es un perfil cuadrado, redondo o es un perfil complejo como por ejemplo esta viga ahí de acero. En este caso es un perfil cuadrado y voy a cambiarlo a hormigón armado. Fíjense que aquí también cambia la visualización del elemento si yo cambio sus propiedades, en este caso el material. Entonces, luego ahora voy a guardar este pilar como pilar 1, P1, y le doy a OK. Y ahora voy a insertarlo. Fíjense que aparece siempre el cursor como una cruz y voy a seleccionar acá para insertar mi pilar. Voy a desactivar el trazado y fíjense que ya aparece ahí el pilar. Tenemos una leve diferencia, ¿sí?, del AutoCAD con el plano. Fíjense que en la estructura tenemos aquí, la voy a medir, una diferencia de 1 centímetro. Esto es, está dibujado así el elemento y se debe principalmente a la carga de estuco. Así que lo que vamos a hacer, yo estoy modelando el pilar de 15 para que quede del mismo ancho del muro, ¿ok? Voy a apagar temporalmente este pilar y lo quiero copiar al otro lado, que es donde va otro pilar 1 ahí. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar esta esquina y voy a seleccionar aquí donde dice arrastrar y ahora voy a apretar la tecla control. Y fíjense que el cursor pasa a tener un más. Eso significa que estoy copiando el elemento aparte de arrastrarlo. Entonces voy a seleccionar ahora esta esquina y se va a ver copiado el otro pilar. También está dejando, ¿cierto?, el primero. Si yo no hubiera apretado la tecla control, lo que hago es moverlo. Entonces en este caso es un arrastre con copia. Ahora, por ejemplo, si no quisiera haber hecho eso, también tengo la opción de ir a cada pilar. Y fíjense que si yo mantengo el cursor y aprieto ahí a la flechita, me aparecen los favoritos. Entonces rápidamente puedo buscar, mi pilar 1, doble clic
y ya empiezo a trabajar con él nuevamente. Esa es otra opción también, ahí ustedes pueden seleccionar lo que les sea más fácil. Voy a insertar ahora el pilar acá y lo que me falta es girarlo. Vamos a arrastrar. También puedo hacer comando rápido control D para arrastrar. Y ahora voy a seleccionar girar, que sería este icono de la paleta flotante. Selecciono, aquí se aparece un transportador, el punto de referencia, luego la línea desde la cual empiezo a girar el elemento y luego el otro punto hasta donde quiero llegar. Y ahora finalmente copio este elemento, vuelvo a modificar a arrastrar, control, ¿cierto? Para hacer la copia y selecciono el otro pilar. Ok. Ahí ya tenemos los 4 pilares. Bien, voy a ir a ver en el 3D. Y ahí ya se encuentran los pilares. Es importante, fíjense que el ladrillo se está cortando por la materialidad del pilar. Ahí se puede ver. Por lo tanto, el hormigón, Archicad reconoce que el hormigón tiene una mayor prioridad por sobre otros materiales al ser un material estructural. ¿Ok? Eso es importante y está configurado dentro de la misma propiedad del material. En caso contrario, por ejemplo, si el pilar también fuera de ladrillo, estaríamos duplicando el volumen, ya que va a pasar un material por encima de otro al mismo tiempo. Y eso, por ejemplo, realizar una cubicación nos daría mayor cantidad de ladrillos de las que realmente necesitamos. Voy a proceder a modelar ahora la viga que va aquí encima. Vuelvo a mi nivel de piso y voy a revisar la sección de la viga. En este caso es una viga de 40 por 14. Vamos a ir a la herramienta viga, que es muy similar a la de pilar, está aquí al lado. Cuadro de definiciones, parte superior acá del icono o control T, y lo mismo. Vamos a seleccionar las dimensiones, 40 por 15, en segmento voy a definir que es hormigón armado estructural y voy a guardarla como favorito para decir viga cadena. Ok, ahí ya se ha guardado, doble clic, ok, y voy a empezar a trazar. Aquí es importante que tengan en consideración desde dónde están trazando. Yo en este caso voy a trazar la viga superior, ¿cierto? La cadena del muro. Por lo tanto, voy a trazarla desde el nivel de techumbre. Podría trazarla desde el nivel de techumbre con un desfase de 0 desde el piso de origen, es decir, que la viga exactamente esté en el nivel de techumbre, que recuerden que es el vínculo superior del muro, donde termina el muro, o podría trazar la referida como piso de origen al nivel de piso terminado y darle un desfase de 2,40 o 3 metros la altura del muro, en definitiva. Yo recomiendo principalmente hacerlo desde el nivel de techumbre, pero cualquiera de las dos opciones, mientras ustedes entiendan lo que están haciendo, eso es lo importante. Ok, entonces ahora empiezo a trazar la viga. Fíjense que ahí estoy trazando desde el centro del muro. Voy a seleccionar mi viga. Ok, ahí tengo un pequeño desfase, lo voy a corregir con la herramienta arrastrar. Ahí está trazada la viga que se ve en celeste y la voy a corregir ahora con la herramienta arrastrar o control D para el comando de atajo. Bien, voy al 3D y ahí está modelada ya la viga. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un detalle con los pilares. Aquí tenemos duplicadas las cantidades. Esto sería un error de modelación, dado que se estarían contabilizando doble los elementos al ser el mismo material. Ok, entonces lo que tengo que hacer es modificar la altura del pilar. En este caso, selecciono aquí donde aparece la línea azul
y voy a ocupar esta herramienta que se llama alargar altura. Y ahora bajo siguiendo la misma línea. De hecho, se va a poner automáticamente en la altura donde termina el pilar, donde termina la viga, perdón. Se va a quedar trabado en la pantalla. Ahí.